Buenos días queridos amigos, buenos días queridas amigas. Hoy es jueves 24 de agosto, lo digo como referencia para quienes vean este vídeo, que podrán verlo en los próximos días. Por enmarcar un poco las cosas, pues digamos que hace pocas horas, ayer noche se conoció el tema de Prigozhin, del avión en el cual, cuyo accidente ha muerto el responsable de Wagner, cuya muerte pues apunta a donde apunta y parece que está bastante claro. Veremos en el futuro qué depara eso y qué consecuencias puede tener. En este momento es muy pronto para evaluarlo y vamos a hablarles en este vídeo de otros muchos temas. Tenemos también la intención de hacer en algún momento vídeos de política internacional, de hablar también de política internacional. Eh, y no solo de las relaciones entre España y Marruecos, que es un tema que particularmente nos interesa, pero sí de ver las cosas también desde un punto de vista más amplio. Quién sabe, por enmarcar un poco el vídeo, que ojalá que ustedes lo sigan viendo y que sea un vídeo que a lo mejor lo vean dentro de un año, pues seguirá ahí colgado en la red y que se acuerden del momento en el que está realizado. Al mismo tiempo, el martes se conoció que el rey encargaba la investidura a Alberto Núñez Feijóo, y el otro gran acontecimiento de la semana después de la victoria de las chicas, nuestras chicas de oro en el Mundial Femenino, pues ha sido el Afer Rubiales, el famoso Afer del presidente de la Federación Española de Fútbol, con ese beso forzado, con esa actuación penosa y que ha llevado a que todos los focos se hayan concentrado en él y que se esté pidiendo su dimisión. Una dimisión que se antoja complicada, incluso el propio cese por parte del Consejo Superior de Deportes parece que es complicado, pero que debería producirse después de lo que vimos, de algo absolutamente bochornoso, ¿no? Como lo que vimos, y que incluso podría estar tipificado penalmente. Vamos a hablar del tema de la investidura, pero vamos a hablar también un poquito del tema de Rubiales. Vamos a hablar de ello porque bueno, me voy a permitir disentir un poco de lo que es la norma general o llamar a la atención sobre algún tema. Llamar la atención sobre algún tema en el sentido de que lo que ocurrió fue lo que ocurrió y todos lo vimos y es absolutamente deplorable. Y por supuesto que incluso puede ser constitutivo de delito. Pero llama la atención cómo se ha producido este linchamiento de una persona incluso antes siquiera de que la víctima opinara, y antes siquiera también teniendo en cuenta que hay algo también que se llama presunción de inocencia. Todo el mundo tiene presunción de inocencia. Pero parece ser que en el mundo woke en el que vivimos no existe la presunción de inocencia en algunos casos, ¿no? Yo no sé si aquí ese principio se ha respondido. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a una cosa que se llama presunción de inocencia. Incluso aun cuando incluso aun cuando existan esas imágenes, ¿no? También es algo entre dos personas y ni siquiera en muchas ocasiones se ha esperado a que hablara la víctima o la presunta víctima. Y es verdad que la víctima podía estar coaccionada, que tiene una situación muy particular y muy difícil, todo lo que usted quiera. Pero, no sé, me permito llamar la atención sobre este tema. Yo normalmente siempre, si me conocen un poco lo verán, yo siempre le saco punto a las cosas, yo siempre procuro darle la vuelta, yo siempre procuro algunas veces ver aspectos que no todo el mundo a lo mejor tiene en cuenta, y, y me llama la atención esto. Me llama la atención también, por supuesto, que Rubiales debe dimitir ya. Debe dimitir ya. Eso que quede claro. Eso que quede claro. Aunque a pesar de que
de que yo esté diciendo esto, seguro que hay alguien que por lo que he dicho antes no me entenderá bien y entonces dirá, este está defendiendo a Rubiales. No, no es nada de eso. Simplemente digo que creo que la presunción de inocencia hay que tenerla en cuenta. Y resulta llamativo que además, coincidiendo con el proceso en el que estamos de la investidura, se haya producido esta especie como de, de linchamiento general, ¿no? Porque, como decía en un artículo que aparecía en The Objective en estos días, una columnista de ese medio, Guadalupe Salazar, eh, nos encanta, es que nos encanta, en lugar de hacer justicia, nos encanta el ajusticiamiento, ¿no? Y cuando es colectivo, ¿no? Y a veces, cuando, en estos casos, yo creo que en quien primero en quien primero habría que pensar es en Jennifer Hermoso, ¿no? Pero, pero era antes el ir contra Rubiales que el defender a Jennifer Hermoso. Bueno, es curioso porque también esto ha motivado este asunto que nos hemos enterado de que la ministra de Igualdad, eh, esta persona a la que yo la verdad es que prefiero no nombrar porque creo que hay personas que no merecen siquiera ser nombradas. Hay personas que no merecen siquiera ser nombradas. Y yo entonces, pues, hace tiempo que dije que mientras no hubiera, y como no lo he visto, eh, un gesto por parte de ella, yo nunca la iba a nombrar. Entonces, lo saben, quizá algunas de estas personas que vean alguna persona que quizá vea este chat. Entonces, nos hemos enterado de que esta señora existía ahora, de que seguía siendo ministra, porque claro, como la escondieron, tuvieron que esconderla. El PSOE y Sumar tuvieron que esconderla para salvar un poquito los muebles en las elecciones últimas. Esta señora que es la principal responsable, porque aquí vamos a decir las cosas como son, el responsable es todo el gobierno, pero esta señora hizo una ley, la llamada ley del sí es sí, que fue el fiasco que todos sabemos y que condujo a que salieran a la calle en aplicación de esa ley, a pesar de que se les avisó por los órganos de gobierno de los jueces y por muchos organismos de que podía tener esas consecuencias. Pues de que hayan visto reducidas sus penas o hayan salido a la calle, la última actualización no sé cuál era, pero en torno a 1000 o algo más de 1000 violadores y pederastas, ¿no? Y no tuvo la vergüenza de dimitir, siguió empeñada en que había una conjura de togas, pero si es que las togas lo que aplican es la ley que tú hiciste, y se os advirtió de lo que podía ocurrir. Claro, en un país normal el presidente del gobierno hubiera cesado a esa persona, en un país europeo, de los de nuestro entorno. A lo mejor incluso en Marruecos la hubieran cesado. Pero no, porque claro, no iba a ver si iba a ocurrir que el señor que vive en Galapagar se enfadaba y entonces hacía caer el gobierno. Y ahora igual, ¿no? Ahora de todas maneras es que hay 5 diputados que dependen de ese señor, de Galapagar, ¿no? Que vive en Galapagar, creo, ¿no? Con esta señora. Y, y ahí sigue, ¿eh? Ahí sigue, ella no ha dimitido, ¿eh? Ella sigue hasta el final. Después de que tuvieron que esconderla. Tuvieron que esconderla durante la campaña. Pero de ministra ha seguido, ¿eh? Es curiosísimo, ¿eh? Eso no ocurrió nunca, nunca se produjo la dimisión. De algo de lo que fue responsable todo el gobierno. Además tardaron muchísimo, desde que se vio los efectos que tenía, como ella seguía en sus trefes, tardaron muchísimo en modificar la ley. El responsable es todo el gobierno, no solo ella, ¿eh? Pero en fin, yo es una persona a la que prefiero no nombrar por ese y por otros motivos, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos ocupamos muchísimo de Rubiales, pero cuántas personas han salido a la calle o han visto reducidas sus penas en consecuencia de la ley impulsada por esta señora y por este gobierno que todavía lo tenemos en funciones.
¿Y cuántas violaciones cotidianas no sufren muchísimas mujeres? Por ejemplo, pues en determinadas comunidades que hay que llamar por su nombre, como la comunidad gitana, como recordaba Guadalupe Salazar en ese artículo que he mencionado de Objective, en la que en esa comunidad gitana pues se sigue practicando el rito del pañuelo, siguen existiendo los matrimonios forzados, y eso por no hablar de... y eso no, eso es un reducto especial de derecho, ¿no? Ahora, eso sí, como queda muy bien y tal y cual, pues nada, pues hoy toca linchar a Villar y así además nos olvidamos un poco de otras cosas de la investidura y lo linchamos. Oye, que estuvo de pena lo de Villar. Además es que a Villar había que habérselo cargado ya hace mucho tiempo, por otros muchos motivos. Cuestiones de corrupción en la federación. Eh, Villar no, perdón. Pobre Villar, Ángel María Villar, Rubiales. Rubiales. Creo que he dicho Villar, ¿no? Eh, Cuestiones de corrupción en la federación, haberse llevado la Supercopia a Arabia Saudí. Este personaje que ha hecho siempre lo que le ha dado la gana. Y bueno, va a caer por esto y está muy bien que caiga por esto. Aunque sea solamente por esto. Pero que ya había hecho de las suyas en otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánto tarda Pedro Sánchez en... Vamos a ver, porque parece también que le está dando un cierto cuartelillo. Dicen que es difícil llevar a cabo el cese. Parece que había una cierta amistad, que siempre ha habido una cierta amistad entre Pedro Sánchez y Rubiales, ¿no? Hay una serie de WhatsApps que apareció, que en su momento sacó el diario digital El Confidencial, en el que se hablaba de esa amistad, ¿no? Por otro lado es normal, porque yo creo que tiene algo que ver, ¿no? Esa cosa tan española del chuleta desvergonzado y tal, ¿no? ¿eh? Yo creo que no son tampoco tan opuestos, ¿eh? El señor Pedro Sánchez y el señor Rubiales, ¿no? Forman parte de ese arquetipo tan español, del chuleta, que se cree con derecho a todo, que dice una cosa, luego otra. Bueno, me disculparán ustedes si a lo mejor pues me estoy pasando un poco en esa comparación, pues, pero yo creo que hay algo que no es del todo que no es del todo ajeno, ¿no? Bueno, y vamos con la investidura, vamos con ello. Bueno, lo que ha sucedido es que el rey le ha dado a... Cuando hablo de chuleta desvergonzado de Pedro Sánchez, por supuesto, estoy hablando de sus actuaciones políticas, ¿eh? Y su manera de proceder, que ahí sí que me gustaría dejarlo. No estoy hablando de la vida privada de Pedro Sánchez. Eso no, no estoy hablando de eso. Sí podría hablar de cómo trata la prensa, por ejemplo, ¿no? Que bueno, la época en la que yo iba por el Congreso, con muchísima frecuencia, coincidió hace unos años. Yo no conozco a Pedro Sánchez, ni he tenido un trato como periodista con Pedro Sánchez como el que he podido tener con otros políticos. Pero por lo poco que en su momento percibí en aquella época, no era una persona afable, precisamente con la prensa, ¿no? Tenía un comportamiento un tanto altivo con, con la prensa. Y luego, bueno, cuando hablo de desvergüenza y de chuletismo y todo eso, por supuesto que estoy hablando de su manera de proceder, eh, en cuanto a su modo de hacer política, ¿no? Su modo de hacer política, pues por ejemplo, en fin, diciendo una cosa hoy y otra mañana. Hasta el otro día, anterior a las elecciones, en una entrevista que me parece que fue en La Sexta y creo que fue con Ferreras, pero que está ahí, y que cualquiera puede verla, cuando le preguntaron por la amnistía y por el posible referéndum de autodeterminación, decía, pero eso, nada, ellos dicen eso nada. Bueno, este es Pedro Sánchez, ¿eh?
Claro, el otro día ya lo que dijo en la rueda de prensa última que ha dado, me parece que fue la del martes, después de despachar con el rey, era que si había amnistía sería el Tribunal Constitucional el que juzgaría la constitucionalidad de la ley. O sea, Cándido Conde Pumpido, el que él ha puesto ahí, ¿no? O sea, ahora ya dice que cuando se haga será el Constitucional el que juzgue, ¿no? Y hace unos días lo que decía era que... Ya, no, amnistía, eso nada, ¿no? Qué pena, ¿no? Y con una naturalidad total y absoluta se plantea la cosa, ¿no? Bueno, el rey le ha dado a Feijóo la propuesta de investidura. Ya han aparecido voces en determinados medios de izquierda hablando poco menos que de un golpe de Estado y de la monarquía, de esto y lo otro. Pues mira, lo primero que ocurre es que otra cosa hubiera sido que Sánchez hubiera tenido amarrados los apoyos. Los apoyos no los tenía amarrados. Sí, había habido una mayoría para la creación de la mesa. Pero esa mayoría esa mayoría era una mayoría para la constitución de la mesa. Es que los propios dirigentes de Esquerra Republicana y de Junts lo han dicho. Es que esto está igual. Esto ha sido lo de la mesa. Y ahora, en todo caso, pues veremos si te apoyamos o no te apoyamos para la investidura. El PNV tampoco tenía su apoyo. El único apoyo que tenía era el de Bildu, que curiosamente es un partido que se ha puesto al servicio de Pedro Sánchez. Lo que no sabemos es hasta qué punto Sánchez está a su servicio, pero Bildu se parece que se ha puesto de momento al servicio de Pedro Sánchez. Y el apoyo de Sumar y el apoyo de los diputados del PSOE. Y eso no llega ni de lejos a los 170. Mientras que el PP ha podido enseñar los 172. Con Coalición Canaria, que por fin incluso firmó por escrito un acuerdo con el PP. Y con UPN. Es verdad que lo tiene muy difícil, va a tener muy difícil poder alcanzar los 176. Y también va a tener muy difícil el poder alcanzar en una segunda ronda más, si es que no es. Que es el otro procedimiento, porque en el momento, aunque tenga 172 contra 171, en el momento que Junts le votara en contra, que será lo más probable y lo más natural, pues no puede. Pero ¿por qué no podía tener derecho a intentarlo si es el que tiene en este momento más apoyos y si es el que consiguió más escaños en las elecciones? Entonces, en la nota que sacó la Casa Real, que ha sido, según muchos analistas, ha sido histórica por la serie de razonamientos que hace y lo que menciona, pues deja claro eso. Entre otras cosas porque es que ha habido una serie de grupos que, con excepción de Bildu, no dan el apoyo a Sánchez, pero es que además ni siquiera fueron capaces de ir a la ronda de consultas. Vamos, no fueron capaces, no van porque no quieren ir. Entonces tampoco ha podido tener el rey capacidad para conocer de primera mano si estos señores le iban a dar o no le iban a dar el apoyo a Sánchez. Bueno, afortunadamente, a pesar de que han aparecido esas ciertas críticas a lo que ha hecho el rey, pues parece ser que el PSOE se ha contenido después de haber estado presionando al rey durante todo este mes, presionando al rey diciendo que era el Feijóo el que presionaba. Era un poco como lo del policía, lo del jefe de policía de Casablanca, lo de Claude Rains, el
el inspector Renault, el inspector o comandante, qué escándalo aquí se juega. Lo que dice cuando cierra el casino de Rick, de Humphrey Bogart. Y va el otro y le trae las ganancias, sus ganancias. ¿Qué escándalo aquí se juega? Pues ese ha sido un poco el planteamiento que ha tenido el PSOE, diciendo que si uno estaba presionando al rey, pero ustedes están haciendo lo mismo. Cuidadín con que no te dejes presionar, Felipe. Pues tú le estás presionando, ¿no? Y es lo que han estado haciendo. Ahora, lo que pasa que les viene bien porque tienen así un mes para seguir negociando con Junts y con Esquerra. La verdad es que es curiosísimo, es que es una cosa tremenda, porque los periodistas, ¿cómo somos los periodistas? Los periodistas somos tremendos. O sea, esto que se dice entre nosotros a veces, esto que yo es lo que he constatado en esta profesión, de la que, porque le voy a decir otra cosa, en este momento estoy medio retirado, si alguien me quiere hacer ofertas estoy absolutamente abierto a ellas, pero en este momento estoy medio retirado y estoy llevando a cabo estos vídeos, pues un poco como una manera de ejercer la libertad de expresión y una manera de aportar bueno, si puedo aportar algo a la sociedad en la que vivo también. Y también para que negarlo, pues para sentirme yo que sigo aportando algo, ¿no? Pero los periodistas somos tremendos, porque un compañero que además lo admiro por muchísimas cosas que ha hecho, no es el caso ahora ni mencionar quién es, ni mencionar en concreto esas cosas en las que compartimos y coincidimos, y que en una red social el otro día, pues simplemente porque disentí de él en este tema de los pactos de Pedro Sánchez, y me dice que, pero hace 2 días, hace 2 días, y lo que me dice es que, o cuatro, ya había sido la mesa, ya había sido la constitución de la mesa, y me dice que lo de la amnistía son rumores, cuando hay un acuerdo firmado para que Francina Armengol fuera presidenta del Congreso, y me dice que son rumores, rumores de los que los periodistas no nos debemos hacer eco. Y terminó, terminó bloqueándome. O sea, es que los políticos, o sea, lo de amigos, enemigos, y luego vienen compañeros de partido. Pero entre los periodistas es que es tremendo, ¿eh? O sea, lo de los periodistas, sobre todo los que en algunos casos, bueno, hay de todo, ¿no? La verdad es que hay de todo, pero en este caso, no sé, son personas que trabajan o que sobre todo que han trabajado en un determinado periódico, que no voy a decir tampoco cuál es, y que no sé por qué razón bueno, pues deben pensar que te pueden mirar por encima del hombro, ¿no? En todo lo que... Bueno. Entonces, bueno, esto lo comentaba en el sentido de que desde el apoyo para que Francina Armengol fuera presidenta, se habló de la desjudicialización. Y Esquerra lo ha tenido que recordar hace poco. Que ya pactó eso con Francina Armengol. Que están esperando, que eso ya está pactado. Que lo que quieren es meter de matute una ley de amnistía como la ley que ya intentaron meter en la anterior legislatura y que Meritxell Batet le frenó, y que quieren hacer lo mismo. O sea, una amnistía es lo que es. Una amnistía es considerar que no existía un delito. La cosa es un indulto que en este caso se concedió, y que a mí también me parece un tanto sorprendente que se le pueda conceder un indulto, que lo que incluye es un perdón. Oye, yo te perdono porque me imagino que no lo volverás a hacer o no tendrás intención de volver a hacerlo, pero no, estos señores decían que lo volverían a hacer, y así todo se les concedió el indulto. Pero claro, con un indulto no consideras que no hay delito. Perdón, porque se me había metido aquí algo en la boca. Puede ser que... Bueno, a lo mejor eso me ayuda a controlarme un poco.
No sé, me había metido algo en la boca a mí, ¿eh? No a estos del indulto, que insisto, que esto no sé si les mete algo en la boca o no. Lo que les pasa es que dicen que lo volverían a hacer. Y a pesar de eso se les indultó. Y ahora viene el otro paso, que es el de la amnistía. Pero es que la amnistía lo que implica, aparte de, bueno, lo primero que los indultos generales están expresamente prohibidos en la Constitución española. Bueno, esto no sería un indulto general, pero sería una amnistía, que es algo distinto. Una amnistía es considerar que no ha habido un delito. Una amnistía es que no hay delito, que no hubo delito. No ya que usted pida perdón, aunque usted le dé... o sea, no ya perdonarle a usted, sino aunque usted no ha pedido perdón. Porque claro, para que perdonarle a alguien algo, primero tiene que pedir perdón. Sin que hayan pedido perdón, se les perdonó lo que es el indulto. Pero esto ya no, es que esto es considerar que no existieron esos delitos. Anteriormente se les rebajaron se rebajó la tipificación penal por malversación y se suprimió el delito de sedición. Para ponérselo ya, eso lo hizo Pedro Sánchez durante el periodo de este gobierno de coalición que hemos tenido. Y ahora ya lo que pretende es que desaparezca el delito. Bueno, no sé si Pedro Sánchez lo pretende, pero como para él seguir en la Moncloa es lo más importante. Una cosa que se hace pues en determinado... Y encima hay analistas que se permiten la comparación con la amnistía que se dio en el 77. La amnistía que se dio en el 77 era para considerar que no había habido delito por las personas que se habían opuesto a Franco, que habían estado encausadas por Franco, y al mismo tiempo se consideró que los que lo reprimían pues se olvidaba también lo que habían hecho. Lo cual a mí esa segunda parte me gusta menos, la verdad. Pero bueno, vamos a contarlo todo y vamos a contar lo que fue lo que fue aquella amnistía en aquel momento, en el año 77. Y lo que se consideró entonces pues fue eso. No había una constitución todavía, había que montarla, había que crearla, se estaba creando y como es lógico se decidió esto. Es que tenía una razón de ser. Claro, ¿cómo iba a haber delito por parte de las personas que fueron detenidas y que fueron encarceladas durante el franquismo por hacer propaganda ilegal, por reunirse, porque eran actividades consideradas ilegales por el franquismo? Pues ¿cómo iba a ser eso un delito? Pues se consideró que aquello no era un delito, que aquellas personas no habían delinquido. Hombre, conforme a aquel ordenamiento jurídico habían delinquido, pero ahora estamos en otra etapa, empezábamos una etapa nueva. Y entonces hay que considerar que aquello no era un delito. Ahora se puede hacer lo mismo. Es que podemos comparar aquello con esto. Podemos comparar a los que estuvieron en la cárcel por defender la democracia con los que atentaron contra la Constitución y contra la democracia. Porque sin Constitución no hay democracia, y sin leyes no hay democracia, y sin Estado de Derecho no hay democracia. Y a estos que se pasaron por el forro el ordenamiento jurídico, se pasaron por el forro el día 6 y 7 de septiembre del año 2017, el Estatuto de Cataluña. Es que los podemos comparar. Es que podemos comparar los dos procesos. Es que hay quien incluso ha tenido el atrevimiento, bueno, creo que ha sido Puigdemont, de considerar que los policías que acudieron con órdenes de Madrid para impedir que se llevara a cabo el referéndum y que llevaron a cabo las actuaciones que quiera que fueran para que aquellos señores no vulneraran la ley, se está comparando eso también con la amnistía que se dio a los franquistas en la amnistía del año 77. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Entonces, bueno, a Feijóo le han dado el rey le ha dado la posibilidad de exponer su programa. A fin de cuentas fue él quien consiguió más escaños y fue él el que ganó las elecciones.
Es que parece que eso, en la calle Ferraz, se han pasado un mes sin haberse enterado. Oye, que luego podrá formar gobierno, ¿no? Pero fue el que ganó las elecciones. Que sí, que la Constitución tampoco dice que tenga que ser necesariamente el que ganó las elecciones, pero sí que dice que sea el que consiga los apoyos para formar gobierno. Y tú, Pedro Sánchez, no tenías no tienes esos apoyos para formar gobierno. Entre otras cosas porque vas a tener que conseguir la amnistía y la autodeterminación y yo no sé cuántas cosas más te van a pedir. Y además es que entre otras cosas es que hay algunos que ni han ido. Ni los de Junts, ni los del bloque, el del bloque, ni los de Esquerra, ni los del rey. O sea, el rey se tiene que fiar por... Parece que la decisión del rey es una decisión absolutamente lógica y razonable y que tiene un sentido, aun cuando vaya a ser una investidura fallida. Bien, ¿y qué creemos? ¿Qué creemos que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo en esa sesión de investidura? Le queda un mes que con eso él hablaba de una investidura rápida, pero si se le daba la investidura rápida, que seguramente le hubiera sido más beneficioso, porque entonces no le daba tanto tiempo a Sánchez para seguir pactando. Pero bueno, se ha llegado a la cosa de que entonces si al final tenía que haber una repetición electoral, como es 2 meses después, iba a tener que ser en Navidad, y entonces pues bueno, incluso el propio Feijóo dijo que él quería tiempo, y entonces pues bueno, pues al final hay un mes, que ya están diciendo que si se le va a hacer largo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Lo que se nos ha hecho largo desde hace mucho tiempo eres tú, Pedro Sánchez. Tu presencia en el gobierno es la que es larga. Porque qué cantidad de división has creado. Y de... Sí, así es. Qué cantidad de división has creado. Y qué cantidad de disparates han hecho tus ministros. Y bueno, como metiste muchísimo miedo a Vox, pues entonces que esos son los otros, son tus grandes aliados, los de Vox. Pues entonces sí, son los grandes aliados de Pedro Sánchez, son los señores de Vox. Entonces, claro, se retroalimentan y se necesitan el uno al otro. ¿Cómo iba a poder, cómo iba a haber nacido Vox si no es por Pedro Sánchez? Y que hubiese sido en estas elecciones de Pedro Sánchez si no hubiera pedido el miedo a Vox. Entonces, bueno, con eso ha salvado un poquito los muebles. Pero no ganó las elecciones. No ganó. Sí, puede gobernar con una mayoría Frankenstein todavía más complicada. Bueno, ¿qué tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo? Pues lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo, en mi opinión, es evidenciar todo este estado de cosas en el que nos encontramos. Y al mismo tiempo ofrecerle al PSOE pactos de Estado. Y decirle, señores del PSOE, dirigiéndose a Pedro Sánchez también, por supuesto. Pedro Sánchez está en lo suyo. Pero no pacte usted con estos tíos que lo que quieren es cargarse el Estado, que lo que quieren es cargarse en España, que lo que quieren es cargarse nuestro actual ordenamiento jurídico, que están metidos en un proceso destituyente. Y los que somos constitucionalistas, y ustedes son constitucionalistas todavía, vamos a ponernos de acuerdo. Entre otras cosas porque los números le van a dar a usted muy mal. Va a tener que estar negociando cada día para sacar adelante cualquier ley. Con la mayoría Frankenstein que tiene, una mayoría Frankenstein todavía más complicada que la anterior. Va a tener enfrente al Senado. Va a tener enfrente a la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Pero usted se empeña en lo más difícil todavía. Es que usted en lo que se empeña es en ir por la puerta más estrecha. Y hay mucha gente en el PSOE que no está de acuerdo con la forma de proceder del sanchismo, porque hay que llamarlo así. Y Alberto Núñez Feijóo no es llamar al transfugismo, es simplemente llamar la atención de muchas personas en el Partido Socialista. Todavía no ha habido, yo creo que desde las elecciones no ha habido una reunión del Comité Federal, por ejemplo. Es difícil que ahí digan algo, porque todos sus puestos y tal, y desde que llegó Pedro Sánchez se las ingenió para
aplacar las disidencias lo más posible. Lo único que queda quizá pues sea una vieja guardia que de vez en cuando dicen una serie de cosas y que se reúnen. Pero habrá que apelar al PSOE y al constitucionalismo que pueda existir todavía en el PSOE. ¿Por qué empeñarse en construir ahora, en reconstruir ahora el país? Si es que quieren reconstruirlo y no quieren cargárselo. Porque hay quienes quieren cargárselo. Y quieren otra cosa, quieren una confederación, quieren... En estos tiempos, donde lo que tendríamos que estar hablando es de Europa y de cómo articularnos con Europa y de... ¿Por qué empeñarse en organizar las cosas con media España contra la otra media? Pero que eso no es democracia. Que la democracia es integración. Que la democracia no son 51 contra 49. Que hay mucha más democracia cuando hay 70. Cuando hay un consenso de 70. Ah, es que usted entonces me está diciendo que una elección en la que ganan 51 contra 49 no es democrática. No, sí podrá ser democrática. Pero es más democrática. Hay más respaldo de los ciudadanos y de la gente si hay 70 que respaldan algo. Que si lo respaldan 51 contra 49. Entre otras cosas porque los 49 se van a convertir enseguida en 51. Sí. ¿Esto es política ficción? Pues puede ser que sea un poco de política ficción, pero ojalá que en los próximos meses se hable de estas cosas más y empiece a dejar de ser política ficción esto que algunos planteamos. Iniciemos un nuevo proceso constituyente si es necesario, pero no un proceso destituyente. Demos la vuelta a las cosas y con la participación de todos, de todos los que se quieran sumar, de todos, en mi opinión, de todo el que quiera sumarse. Bueno, hay unos que se dedicaban a pegar tiros y hasta el otro día y que no han pedido perdón por pegar tiros, pero con todos los que quieran sumarse, pero con todos, no solamente con un trozo, ¿no? Eso es lo que en mi opinión tendría que hacer Alberto Núñez Feijóo. Es una pena que el partido que podría organizar y articular esos consensos, que estaba llamado a hacerlo desde hace mucho tiempo, que en un primer momento fue UPyD, pero que UPyD, bueno, yo tuve algo que ver con UPyD en el sentido de que pasé por allí. Pero UPyD pues se lo cargó a Ciudadanos. Sería motivo de otros muchos vídeos que ojalá podamos hacer. Pero UPyD no llegó nunca a tener esa capacidad porque se lo cargaron antes. El partido que estaba a hacer eso, que era Ciudadanos, se empeñó en jugar en el sistema, en sustituir al PP. Albert Rivera no se enteró de lo que tenía que hacer en un momento dado, que en un momento dado lo que tenía que haber era haber tratado de pactar con el PSOE. Cuando aquello de con Rivera no, claro, es difícil, porque como Sánchez prefirió pactar con estos que el día antes de las elecciones dijo en una entrevista que le daba mucho sueño, debe ser que toma mucho Valium. Vamos, lo que nos debe haber costado a todos los españoles el Valium que se ha tenido que tomar el presidente del gobierno en estos 3 años y medio. Porque había dicho que él no quería pactar que él dormiría mal, que tendría problemas para dormir si hubiera gente de Podemos en el gobierno. Y al poco tiempo los metió en el gobierno. O sea que no sé, el gasto en Valium ha tenido que ser grande. La otra opción que hubiera tenido era la de haber pactado con Ciudadanos, entonces, que tenían 180 y tantos escaños. No lo quiso hacer Albert Rivera. Sánchez no lo quería hacer, pero Albert Rivera no mostró la menor disposición. No entendió para qué estaba ahí, para qué nació Ciudadanos. No entendió el impulso con el que nace Ciudadanos, con una serie de intelectuales en Cataluña, Francés de Carreras, Arcadi Espada, una serie de gente que impulsaron aquel partido para que fuera un partido que en España había faltado desde que desapareció el CDS.
y que pudiera ser un comodín que pactara hacia un lado o hacia otro y que de esa manera eh, terminara con el sometimiento al que todos los gobiernos en este país desde el año 93 han tenido a los nacionalistas. Y que es una de las razones fundamental, vamos, si no la principal razón por la que nos encontramos en esta situación. Porque hay que recordar que el PP y José María Aznar fueron los primeros que pactaron en un momento dado también con, con Jordi Pujol y favorecieron en Cataluña una inmersión lingüística que probablemente es una de las razones por las que también estamos como estamos y que también sería motivo de más cosas. Entonces, bueno, es una pena que ese partido desapareciera. Y claro, me hace gracia, a mí me hace gracia que, porque he visto algunas declaraciones cuando en este proceso de negociaciones ha hablado alguna vez el presidente de Canarias, el presidente Clavijo, que ha dicho, y cuando estaba además apelando al PNV para que el PNV se convirtiera vamos, se convirtiera en su aliado. O sea, ha sido bastante llamativo la especie como de consorcio que Coalición Canaria ha querido crear con el PNV, aunque el PNV ha tenido una postura de nosotros no queremos hablar con Feijóo, nosotros no queremos nada y tal, mientras que Clavijo pues al final y Coalición Canaria al final pues han firmado su acuerdo con el PP. Pero ha habido unas determinadas declaraciones en las que, al hablar de ese consorcio con el PNV, hablaba de la tercera España. La que no es ni la de los rojos ni los azules y es la de los nacionalistas. Mira, amigo Clavijo, la tercera España es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La tercera España es algo que tiene que ver con es algo tan amplio que mira, va desde los que no quieren un gobierno que esté apoyado por Bildu y que esté haciendo las cosas que está haciendo Pedro Sánchez, pero tampoco quieren un gobierno que esté respaldado por Vox. Que hombre, como me decía una amiga, periodista, hace poco, no han matado a nadie todavía. Ellos no han matado a nadie todavía. Incluso hay gente que parece que quiere matarlos. Se han visto un cartel de... Poco ha salido de las fiestas de Bilbao, en donde se amenaza a Santi Abascal. Y que desde aquí, si alguien lo oyera, quiero mostrarle mi solidaridad. No solamente no han matado a nadie, sino que incluso les pasa eso. Pero chicos, que no, que son peligrosos. A mí por lo menos algunas cosas me parece que son peligrosas para la democracia. Algunas cosas de Vox. Y el PP ha pactado con ellos en varios gobiernos. Y mira, lo han pagado, ¿eh? Lo han pagado. Que a lo mejor el resultado hubiera sido mejor si hubieran sabido tener una estrategia mejor con Vox. En mi opinión deben ignorar a Vox todo lo que se pueda. Deben apartarse. No sé, es complicado, ¿eh? Es complicado cómo mantener esas relaciones con Vox. En Madrid Isabel Díaz Ayuso, que no es precisamente tampoco una santa de mi devoción. No es precisamente tampoco una santa de mi devoción. Pero el caso es que ha sabido apartar a Vox. Ha conseguido que Vox sea inoperante. Con una estrategia distinta, lo consiguió muy distinta, porque la sociología electoral de Andalucía es distinta a la sociología electoral de Madrid. Pues con una estrategia distinta lo consiguió Juanma Moreno. Sí, hay una España que no quiere ni a Batasuna, ni quiere secesiones, ni quiere cosas de estas. Sí, Batasuna. El heredero es Bildu, aunque ahora haya otros que eran distintos a Batasuna, lo que usted quiera, pero ahí están. Y siguen sin pedir perdón por el terrorismo. Hay gente que no quiere eso. Y hay gente que no quiere a Vox, que no le gusta a Vox, que no nos gustan las cosas de Vox.
que nos echan para atrás. Hay gente que en términos de memoria histórica considera que y condena en términos de memoria histórica considera y condena que el alzamiento del 18 de julio de 1936, que dio inicio a la guerra civil, fue algo absolutamente condenable, o sea, fue algo execrable. Pero al mismo tiempo también creemos que en la República, pues a lo mejor no era oro todo lo que relucía y hubo muchas cosas que iban mal y hay también unas responsabilidades en ello. En que, hombre, la principal responsabilidad probablemente fue de quien fue, pero también hay unas responsabilidades en el otro lado. La cosa venía mal desde octubre del 34, que entonces quien se alzó fue la izquierda, la izquierda o la mayor parte de la izquierda. Entonces, ahí. Y la tercera España podrá ser más amplia o más reducida. Ahora tiene algo que tiene un poquito que ver más que con el PNV. Tiene un poquito que ver más que con el PNV, que no sé lo que pensarían los del PNV de eso de que le llamaran la tercera España. Que parece que Clavijo quería de algún modo, a mi modo un tanto ingenuo, asociarse al PNV. Coalición Canaria sí, Coalición Canaria, curiosamente, yo siempre lo he pensado, pues es un partido que aunque sea nacionalista, su nacionalismo es moderado, es un nacionalismo constitucional, y podría tener algo que ver con la tercera España. Pero pobre tercera España, que haya quedado reducida al único escaño de doña Cristina Valido, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Del mismo modo que hay también otra cuestión, que es la de la reconstrucción de la izquierda. Esa sería la primera cuestión. O sea, tres cuestiones y ojalá que le podamos ir dedicando vídeos próximamente. Una de ellas sería la reconstrucción de la izquierda. Una izquierda verdadera, no esta izquierda que es lo que consiste en lugar de defender los derechos de la gente, la equidad social, la justicia social, que es lo que básicamente siempre ha defendido la izquierda. Oye, ahora lo que está de moda en la izquierda es la tontería. Y entre otras cosas, el querer destruir España pactando con Bildu. Bueno, eso le podríamos dedicar muchos vídeos. Aconsejo desde aquí una página web que se llama El Jacobino y aconsejo los vídeos que periódicamente publican. Y a lo mejor les dan a ustedes pistas. El Jacobino, búsquenlo. Sobre cómo se puede reconstruir la izquierda. Esa es una cosa. Segunda cuestión distinta a esta, el de cómo articular la tercera España. Que existe la tercera España. Esa tercera España a la que apelaba Clavijo. Pero que va más allá del nacionalismo. Que está en gente que vota al PSOE. Que está en gente que vota al PP. Que estaba en la gente que votaba a Ciudadanos. Y que, joder, lo hizo tan mal. Y luego vamos a ver, tercera cuestión, qué es lo que hace Feijóo. Y vamos a ver cómo se van las cosas funcionando en estos meses para que haya algún tipo de pactos de Estado. Porque tiene que haberlos, porque es que si no hay pactos de Estado, esto no va a ir bien. ¿Cómo van a funcionar las cosas? Yo cada vez voy viendo más claro que va a haber unas terceras elecciones. Fíjense lo que les digo. Ya iremos viendo. Unas nuevas elecciones. Serían segunda, no serían terceras. Va a haber unas nuevas elecciones. ¿Por qué va a haber unas nuevas elecciones? Pues porque probablemente Pedro Sánchez no consiga articular. Bueno, él es capaz de cualquier cosa. Pero sería bueno que articuláramos, que fuéramos capaces, de esa tercera España, de propiciarla. Y terminar con este proceso absurdo, destituyente, y reencauzarlo, si probablemente haya que cambiar cosas. Vamos a ver qué cosas. Ya lo podremos también ir comentando en otros vídeos. Desde luego no. Pero ¿cómo? Vamos, no, absolutamente, en una dirección absolutamente distinta a la de estos. Y para eso se requiere un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Se requiere algún tipo de acuerdo. No es política ficción. En el momento que eso lo vayamos propugnando más, dejará de ser política ficción a lo mejor. Hay mucha gente que está en ello, y no solo empresarios y tal, que sí, que de vez en cuando dicen algo, pero que en el fondo les da igual, porque ellos van a seguir ganando dinero.
de vez en cuando, pues como tienen unos altavoces mayores, dicen algo. Pero la gente a pie también está por la labor de eso. Por ese tipo de pactos de Estado. Y a lo mejor, pues mira, pues hacemos, volvemos a tener otro proceso constituyente, pero recuperando el espíritu de la transición, no enfrentándonos unos contra otros, no con el 51 contra 49. Vamos a tratar de conseguir 70 o 80% si construimos una nueva cosa y si reformamos el sistema. Y sí, que venga todo el que quiera. Y tiene que eso tiene que empezar a partir de ahora con el proceso de investidura de Feijóo, y tiene que procurarlo apelando al Partido Socialista. No a Sánchez, que hará oídos sordos, al Partido Socialista. Es que usted está llamando un tamallazo, no sé qué. No, no, no. Es que, bueno, empiezo por decir una cosa. Los diputados en España no tienen mandato imperativo. Los diputados en España no tienen mandato imperativo. Eso para empezar. Es decir, el diputado es libre de hacer de hacer lo que quiera. No, le caerán todas las piedras y lo echarán y le pondrán multas y se tendrá que someter al juicio. Pero el mandato imperativo en España no existe. Bueno, pero claro, Sánchez está en el no es no. Fue lo que le hizo famoso. Recuerdo que cuando se produjo el no es no, al final, cuando después de que Sánchez tuvo que dimitir y que por fin el Partido Socialista cedió y se abstuvo para que Rajoy gobernara, hubo una serie de diputados del PSOE que no se abstuvieron y que siguieron votando en contra. Es decir, que el PSOE en su momento se dividió la cosa. Aunque sí es verdad que en aquel momento la dirección, que no era la actual, y que precisamente había destituido a Sánchez por su empeño en el no es no, pues quiso lo contrario. ¿Va a ocurrir ahora lo mismo? Ya he dicho que no. Va a ser muy difícil que ocurra lo mismo, porque Sánchez se ha ocupado de tener en todas partes gente que les afín. Pero en el PSOE van a soportar esto de la amnistía. ¿Lo van a soportar con tal de seguir en el poder? Por ahí es por donde tiene que ir Feijóo. Por ahí. Por ahí. Y aunque su investidura salga fallida, luego tendrá que ser investido Sánchez. ¿Y a cambio de qué? Todo eso lo vamos a ir viendo. No quiero cansarles más, que estoy como siempre hablando muchísimo. Y ojalá que, aunque me prolongue tanto, me escuchen, aunque sea en algún momento y a ratos. Ya saben que siempre pueden seguirnos o que pueden dar así en el like ahí abajo. También pueden hacer algún comentario, que seguramente yo trataré de contestarles. Bueno, si ya tuviéramos 300 comentarios, ojalá que alguna vez los tenga. Entonces me será difícil contestar a los 300, pero algún comentario que ustedes hagan, pues seguramente sí que lo podré contestar. Bien, que tengan ustedes buen día y buena semana.